Ya lo decíamos, 14 de junio, tengan ustedes buenas noches. Y hoy día vamos a hablar de un tema que suele pasar desapercibido, un tema que además el Mundial ha nublado, pero que es uno de los temas más importantes en la política actual, porque muchas veces nos hacemos la pregunta de por qué tenemos tan malas autoridades, y la verdad es que parte de la respuesta se encuentra en el sistema. Entonces, para poder entender este asunto que es medular en el futuro del Perú, hemos invitado a 4 especialistas en la materia, que son Percy Medina, que es jefe de la misión de Idea Internacional en el Perú, Fernando Tuesta Soldevilla, que ha sido presidente de la OMPE, ex jefe de la OMPE, Patricia Donaire, que es congresista y quien además encabezó este subgrupo que intentó hacer una reforma electoral que no llegó a buen puerto. Ahora vamos a entender por qué. Y Gerardo Tábara, secretario general de la Asociación Civil Transparencia. Y yo quería comenzar preguntándole a Patricia Donaire por un artículo que tú escribiste en mayo, el 21 de mayo de 2017, que parece una profecía autocumplida. Porque tú escribes un artículo en el que hablas bien del encargo que se ha otorgado al grupo que encabezaste y dices, ojalá no pase esto, y pasó todo. Queremos empezar a entender qué pasó en el Congreso y por qué un proyecto que venía tan bien ensamblado. Y digo que venía bien ensamblado porque iba a reducir el financiamiento de los partidos por parte de empresas, reducir el financiamiento anónimo, quedaban prohibidos cualquier tipo de aportante no conocido. Por otro lado, se prohibían las dádivas, se fomentaba la ideología y la formación de cuadros y se fortalecían los partidos políticos. Y la congresista Donaire enumera esto en su artículo de Comercio, pero todo quedó en proyecto. ¿Qué pasó? ¿Qué tal? Buenas noches. Es un honor compartir la mesa con los expertos verdaderos que han sido quienes nos han acompañado en este proceso de reforma, y es quizás gracias al aporte de ellos que hemos podido avanzar con este instrumento de trabajo tan importante que presentamos ante la Comisión de Constitución y que lamentablemente pues no se concretó como una reforma integral. Sí, lo llamaron insumo, nos sentimos obviamente ofendidos porque un insumo normalmente es un... Para cocinar, ¿no? Algo para cocinar, no sabía si era la harina o era la vainilla. Esto es importante recordar de la reforma. Cuando la congresista presenta el proyecto, la comisión le dice gracias por este insumo, ¿no? Cuando había un trabajo importante detrás. La idea era que se debata el texto íntegro, no pretendíamos que se apruebe en su integridad obviamente, tal como estaba, podrían introducirse innumerables reformas, pero en base a ese material que se entregó, ¿no? Pero empezaron a determinar qué temas eran importantes para la mayoría, y fue lo que ha ido saliendo, ¿no? El año pasado se han aprobado 6 leyes, bueno, en el transcurso del año pasado y este año, 6 leyes en materia electoral. Y no ha sido pues este texto único por el que nosotros hemos luchado, ¿no? Y como tú bien mencionas, se ha quedado pendiente el tema de la prohibición de los aportes ilícitos, la sanción penal para los aportes ilícitos, el tema de las dádivas, que realmente no se ha prohibido del todo. En ese tema había cierta discrepancia entre nosotros mismos si debía excluirse del todo o dejar que sea un margen como existe actualmente. Ha quedado pendiente y estamos en proceso de debate el tema de las reformas constitucionales importantes como el de la bicameralidad. Hoy día han aprobado la eliminación del voto electrónico, lo que significa para muchos un gran retroceso en el tema de elecciones, ¿no? Es decir, no estamos caminando bien, ¿no? Ese es el diagnóstico, no vamos bien. No vamos bien porque la verdad que, a ver, una norma va junto a otra enlazada, no puede ir diseminada. Y se van dando cuenta al final que... ¿por qué hemos aprobado esto? Faltaría esto. En el tema de bicameralidad, por ejemplo, tendría que ir junto al tema de circunscripciones electorales. La bicameralidad no va a solucionar el tema de la calidad de la representación. Tendría que verse también la reforma de los partidos políticos en sí, de cómo que se designan a sus candidatos, la participación de los organismos electorales en las elecciones. Es decir, hay muchos temas en el camino que deberían estar todos engranados, ¿no? Que habría que trabajar en conjunto, además. En definitiva. Y yo te quiero preguntar, Fernando, algo que yo creo la población se pregunta con frecuencia, porque el Congreso tiene un dígito de aprobación, el Poder Judicial va por el mismo camino, aunque eso pasa por otro lado, pero hoy día hemos escuchado en el noticiero una entrevista del Consejo Nacional de la Magistratura en donde le preguntan a una futura jueza cómo se hace el ceviche de pato. Entonces vamos viendo que la cosa tampoco va por buen camino.
Y esto es verdad, acaba de salir en el noticiero de Valeria Vázquez Velasco. Entonces, lo que quiero, Fernando, preguntarte y que me ayudes a explicar es, muchas veces el descontento popular trasciende a las conversaciones y llega a las calles. Hemos visto 3 marchas en contra del Congreso y siempre nos quejamos pues, del alcalde, del gobernador, del presidente, tal. Y no somos capaces de ver que buena parte del problema está en cómo es que los elegimos, por qué los elegimos y cómo es que hay que cambiarlo. Sí, esa es una parte. Indudablemente las reglas de juego electorales no son en sí mismas las causas del desprestigio del Parlamento. Obviamente acá hay un tema que tiene que ver con el desempeño mismo de los parlamentarios. Ahora bien, es cierto que hay mucha gente que no quiere comprometerse con la política, puesto que no quiere ser parte de aquello que se rechaza. Yo creo además que en el Parlamento hay buenos parlamentarios en muchas bancadas, pero es cierto también que, por ejemplo, yo aprecio mucho, por ejemplo, la experiencia en el Parlamento, y es algo que por el contrario se ve muy mal por parte de la población. La población tiene una imagen del Parlamento como un todo, y evidentemente lo rechaza no de ahora, sino hace mucho tiempo. Los parlamentos en general en el mundo no son instituciones de alta aprobación, solo que en el Perú son de las más bajas. Ahora bien, contra lo que mucho se cree, por ejemplo, uno de los problemas de la representación es el número de congresistas. ¿Por qué? Y no porque la gente cree que son muchos, sino que al contrario son pocos. A comparación de otros países, por ejemplo. A comparación del mismo Perú. Nosotros tuvimos 130 congresistas en 1876. 1876, donde la población era menor y donde el cuerpo electoral era minúsculo. Cuando se da el golpe y en consecuencia se elabora la Constitución del 93, que cercena el Parlamento de 240 a 120, éramos 12 millones de electores. Hoy día somos 130, o sea, casi la mitad, y somos 23 millones de electores. Es decir, tú duplicas la cantidad de electores que tiene esta representación, que es la mitad. Es el doble de la representación. Y te das cuenta incluso hasta en cosas de la propia organización del Parlamento. Uno está en el Congreso, y Patricia no me deja mentir, que los congresistas, que ahora hay además muchísimas más comisiones, tienen que multiplicarse. Tú no podrías representar bien en un departamento que merece quizá, digo departamento, porque en el fondo no son regiones, debieran ser el doble, para empezar. Lima, que tiene 36, debería tener más, pero Lima debiera dividirse en unidades tales que tú puedas reconocer, digamos, a tu parlamentario. ¿Cuál es el que rige tu zona? Y ahí voy, y los limeños que nos están viendo ahora. Ellos se sienten representados, no, porque es difícil que muchos representen a muchos a la vez. Y en ese sentido, la reforma tenía como propósito diseñar, digamos, un sistema, que lo que ha señalado Patricia, circunscripciones, que también permita la cercanía del representante con el representado, que además tiene como consecuencia y un factor importante luego el control. Porque si yo tengo en mi unidad dentro de Lima, que sé que hay 2 representantes, sé quiénes son y también los puedo controlar. Los puedo demandar, pero también puedo solicitarles a través de ellos. Carta. Pero por supuesto, ¿no? Y entonces eso no se ha hecho, no se ha discutido, y el gran problema ahora en el Congreso es que no solo se dejó de lado el Código Electoral, sino se hicieron, como siempre se ha hecho, y ese es uno de los problemas, modificaciones parciales de la norma. Como hoy, por ejemplo, nos han sorprendido con la norma. A la aprobación de la eliminación del voto electrónico. Ha costado años implementar el voto electrónico, y en estas próximas elecciones, 7 de octubre, vamos a tener a cerca de 2 millones votando con voto electrónico. Y se ha ido mejorando. El sustento de la norma que ha sido aprobada a nivel de la Comisión es bastante cargada de una serie de elementos realmente muy cuestionables, y que sin embargo están llevando a un prejuicio que va a llevar a pasos atrás en el tema de la reforma. A mí me ha sorprendido, ya sabía que se había presentado, pero que se acelere la aprobación cuando hay otros temas mucho más importantes dentro de la reforma, y esto es realmente
un tema preocupante. Grave. Ahora, Gerardo, transparencia está embarcada en un esfuerzo loable por lograr que los ciudadanos tengan mejor información para hacer pues, uso de su derecho a votar con más solvencia. La pregunta que te hago es, ¿hasta Decide qué? bien se llama la campaña. Bien, decide bien. Eso es una campaña bien importante en realidad. No sé si la cámara llegará a ponchar hasta acá, pero bueno, mi camarógrafo está viendo Pokémon. Lo que les decía es que es bien importante, Gerardo, que nos expliques cuáles son los mecanismos que Transparencia ha ensamblado para poder transmitir a la población algo de información y así poder escoger mejor. Mira, hay una cosa que tiene como punto de partida. La legislación es muy importante y estamos embarcados en la reforma electoral y hay que seguir insistiendo. Pero la legislación no va a cambiar todo en general. O sea, la ley no hace magia y entonces no por la ley la gente empezará a votar mejor, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos conocer mejor las hojas de vida de los candidatos. Hemos empezado lanzando unos mensajes que se llaman Más vale prevenir. Con nombres, algunos se han molestado, con nombres de personas que están anunciando su candidatura, todavía no la han inscrito, pero que tienen o están en prisión, o tienen investigaciones, o procesos, o un conjunto de Pero esto no es denuncias. obligatorio. No es obligatorio. Es un acto perdón. de buena fe, digamos. Sí, claro, no está prohibido que ellos postulen. Claro. La ley no les prohíbe postular. La ley no les prohíbe postular. Pero el elector puede optar por alguien mejor. Es más, la organización política puede optar por alguien mejor. Claro, el propio Hemos hecho partido. una exhortación para que los partidos políticos utilicen la ventanilla única de antecedentes que tiene el Jurado Nacional de Elecciones. Y hemos pedido al jurado que informe públicamente qué partidos están haciendo uso de esa ventanilla. Claro. La gente podrá sacar su conclusión. Si el partido de Patricia usó la ventanilla, puede ser que está siendo más serio que el partido de Fernando, que no tiene uno, que tal vez no lo está usando, por poner un ejemplo. Eso es importante. Hemos puesto en marcha otra vez Verita, que es un aplicativo que utilizamos desde 2014 para chequear las hojas de vida y cruzarla con otras bases de información cuando sean presentadas al jurado Claro, electoral. por si alguien se quiere pasar de vivo. Claro, por si alguien te diga cosas que no son ciertas, como ha ocurrido en todas las oportunidades y ahora en el Congreso mismo, ¿no? O para que la gente simplemente sepa, porque es muy difícil pedirle a la población que chequee, qué sé yo, 500 hojas de vida Por supuesto. en un distrito. No, imposible. Entonces hay que condensarlas, hay que sacar los datos más relevantes y decirle, Y darle mira, la pepa. aquí hay estas personas que tuvieron condenas. A lo mejor eso no les prohíbe ser candidatos. Aquí hay estas personas que tienen deudas tributarias. Correcto. Ahora, Gerardo Percy, les pregunto a los dos. A mí constantemente me visitan, y yo lo agradezco mucho, congresistas de todas las bancadas. Y buena parte de estas conversaciones pasan porque en algún momento yo les pregunto cuál fue el filtro que su bancada utilizó para terminar con una Yesenia Ponce sentada al costado de ustedes, ¿no? O sea, ¿qué tipo de tamiz se utiliza? ¿Y qué herramientas podemos utilizar desde la ciudadanía, ahora vamos a entrar al Estado, para que los propios partidos tengan una mejor visión de a quienes convocan? Mira, yo creo que es fundamental saber, por ejemplo, y eso OMPE lo ha estado difundiendo, qué partidos han utilizado la asistencia técnica de OMPA para sus elecciones internas. ¿Qué partidos han utilizado el mecanismo de un militante, un voto o simplemente asamblea de delegados? La gran mayoría está utilizando el de asamblea de delegados. Lo hacen así hace tiempo. Y la ley les permite que lo sigan haciendo de esa manera. Pero es desde nuestro punto de vista la forma menos democrática. O sea, 20 personas se reúnen en Cieneguilla y deciden los candidatos de un partido para todo el país. Esto de la asamblea Y eso ha pasado. de delegados aquí, te pido ayuda, Percy, es un chiste. Bueno, depende, también podría ser un mecanismo útil si es que se hiciera bien, ¿no? Claro, El pero problema- en el la problema es que- semántica peruana, en la asamblea de delegados, como bien nos dice Gerardo, se reúnen 15 personas en un chifa y eligen al candidato. Y en algunos casos podrían ni siquiera reunirse y simplemente presentar un acta, ¿no? Peor todavía. Sería peor todavía. El problema de fondo es que no hay partidos consolidados ni enraizados ni que tengan presencia nacional, ¿no?
Porque si tuviéramos partidos que tuvieran vida activa en todas las provincias, entonces los candidatos surgirían de los afiliados o de la vida política, de los cuadros de la localidad. Lo que ocurre en la práctica es que quienes quieren ser candidatos en cada región o en cada provincia buscan a los distintos partidos y negocian con 2 o 3 y se quedan con alguno, y al final no es el partido el que está presentando un candidato, sino es un candidato que ha fichado por una determinada franquicia. Claro, digamos, y es un ¿no? racimo de invitados. Entonces es muy difícil, teniendo en cuenta que hay pues tantas circunscripciones y tantas candidaturas a proponer, que el partido se responsabilice por cada uno de los candidatos. En la práctica no los conocen, ni siquiera en la elección parlamentaria, no digamos nada en la elección municipal, ¿no? Entonces el principal problema es cómo hacemos para tener agrupaciones políticas que tengan vida política, enraizamiento, que se responsabilicen por su gente. Claro, pero siendo conscientes de nuestra realidad, el otro día yo escuchaba a un vocero de Fuerza Popular diciendo que su meta era presentar candidatos a todos los distritos. Entonces yo pensaba, son 1.874 distritos. ¿Quién va a entrevistar a 1.874 personas? O sea, ¿cómo va a ser el partido para poder tener esa información? Quizá utilizando los mecanismos de transparencia se pueda. Ahora, con el panorama claro, les pregunto a todos, ¿será posible llegar al 2021 con alguna reforma? Con una reforma integral como la que planteábamos, lo veo complicado, a no ser que haya una auténtica voluntad política como siempre lo hemos manifestado. Pero Eso es un hasta milagro. ahora es un milagro, ¿no? Ojalá podrían entrar en la reflexión y realmente se retome una reforma integral, aunque prometieron, ¿no?, que al final de aprobar las leyes principales aprobarían el Código Electoral. Ojalá se cumpla esa promesa, pero... Yo creo que para seguir avanzando en la reforma hay que corregir algunos errores que se han cometido en el último año en el Congreso de la República. ¿Con cuáles? Por ejemplo, el prohibir que OMPE pida a las organizaciones políticas reportes de gastos durante la campaña electoral. Claro, porque eso de pedir el reporte después... Digamos, es un se lo poco van raro, a ¿no? entregar los alcaldes y gobernadores regionales que ganen la elección en octubre o en la segunda vuelta, van a entregarle el reporte en enero del próximo año, porque es 15 días después de que el jurado declare que todo terminó. Y los que no ganaron no reportan nunca. Y OMPE tendrá 4 meses para revisar 13.000 reportes, que es lo que OMPE calcula va a recibir. 13.000 reportes. No le va a dar tiempo en 4 meses, y aquello que no logre revisarlo, ya no hay más. Con lo cual tendremos alcaldes y gobernadores ejerciendo para los próximos 4 años que nunca sabremos cómo financiaron su campaña electoral. Eso tiene que ser corregido en materia de financiamiento en el Congreso de la República. La pregunta no solamente es si hay voluntad para avanzar hacia la bicameralidad o el voto preferencial. La pregunta es si hay voluntad para enmendar los errores cometidos. Claro, para dar marcha atrás. Por ejemplo, no es una marcha atrás, es en todo caso corregir ese error para que sea efectivamente una marcha hacia adelante, ¿no? O el establecimiento de sanciones políticas, porque seguimos con multas. OMPE nunca ha cobrado una multa. Aquí tenemos a un ex jefe de OMPE. No había en mi época, pero Ya, en realidad, ok. pero en realidad, La época de Leía. cuando se fundó es tan Pro- antiguo. la ley de partidos políticos del año 2003, ya habías nacido, ¿no? Tenía 6 meses. Creo. Pero parecía más. Mira, Debate. yo también creo que hay un serio problema. Hemos tenido tiempo porque, curiosamente, este es el Congreso que desde sus inicios se puso como meta la reforma. Se dijo. Se dijo. ¿no? Se dijo Entonces, abiertamente. tuvo tiempo. Ya se han desgastado como 2 años. Sí se necesita voluntad política. Sin voluntad política no se avanza. Ahora, los partidos han dado muestras que en este tema han ido trabajando a empujones. Por la presión de la opinión pública, los medios, en fin, sociedad civil. Pero el otro tema es que yo creo, por ejemplo, que el presidente de la República debiera comerse el pleito. Y él presentó el proyecto. Pero por supuesto, lo que pasa es que ha señalado, y esto sí me preocupa,
que temas de esta naturaleza se deben discutir en el Congreso. Cosa que no es contradictorio con que él presente... Claro, él puede presentar la iniciativa legislativa y que se él discuta en el podría, Congreso. digamos, asumir para, digamos, como una propuesta del Ejecutivo, el código, pero además en este mismo gobierno, ¿no? En la etapa de Pedro Pablo Kuczynski, se entregó una serie de medidas que pueden ser complementadas. Mira, en México, Colombia, Argentina y en casi todos los países donde se han desarrollado reformas, el Ejecutivo presentaba un proyecto y sobre eso se discutía. Si dejas que por el contrario lo hagan las bancadas, que a su vez dejan por iniciativa casi personal en su mayoría, termina desmembrándose. ¿Qué es lo que pasó con el proyecto de la Claro, y Constitución? entonces justamente va en contra de los métodos necesarios para alcanzar este objetivo. Pero también es cierto, Mijael, que en temas de reforma, en general los congresistas actúan con cierto temor. Creo que la idea es, más vale lo malo conocido por lo bueno que lo bueno por conocer. Vamos a es ese... conservador en general. Vamos, Porque incluso Pero los más conservadores son los partidos políticos tradicionales. Sí, ¿no? sí, Y tú sí, lo has sin duda. visto, ¿no? No, están sin cuidando su feudo. Definitivamente, y no se quiere avanzar hacia los cambios reales. Ahora, les pregunto a todos, cuando hablamos de falta de voluntad política, dejémonos de eufemismos y pongamos nombres y apellidos. ¿Qué partidos no quieren empujar la reforma electoral? ¿Qué partidos quieren enquistarse con este sistema que claramente nos lleva a elegir mal? Congresista, tengo que comenzar por usted, porque usted Le pone la espada en el cuello. Mira, Es lo que toca. bueno, en realidad yo creo que las muestras han sido públicas de los partidos que no han querido ciertas reformas, ¿no? Aparentemente hay una voluntad de avanzar, pero una voluntad de avanzar en temas que me convienen y los que no me convienen no avanzo. Póngame un ejemplo. ¿No? Por ejemplo, estábamos hablando del tema del financiamiento en las campañas. Nos hemos quedado en el financiamiento privado más consolidado, el financiamiento público no hemos avanzado mucho y la idea es tratar de consolidar el financiamiento público para evitar justamente estar nuevamente en un escenario en que el financiamiento privado distorsiona las campañas mismas, ¿no? Estamos en los problemas finalmente de candidatos metidos en denuncias por haber recibido de fuentes prohibidas y que no hay un mecanismo de sanción penal. Entonces, no hemos avanzado hacia ello. Pero, congresista, acá le interrumpo, porque como sabemos todos, la ley no es retroactiva. Entonces, ninguno de los partidos que puede haber recibido, digamos, dinero fuera del marco que su ley propone, va a responder por eso. Es de aquí en adelante. Entonces, no sería un buen gesto, por ejemplo, del fujimorismo, ya que usted no lo quiere decir directamente, empujar la ley, promover la ley y aprobarla para las siguientes elecciones. Bueno, a ver, si no me equivoco, ellos no tienen ningún proyecto en esa materia de reforma electoral, ¿no? Sí lo tenemos Peruanos por el Cambio, sí lo tiene el Nuevo Perú a través de Marisa, lo tiene también Acción Popular, Jorge del Castillo también, entonces falta una muestra de ellos. Y ahora, también falta que el Ejecutivo cumpla su promesa. Y yo creo que lo que decía Fernando que el presidente Martín Vizcarra tiene que cumplir con la promesa que ha hecho a la bancada, en el sentido de que tenía que presentar el proyecto de la reforma electoral integral, y además también se habían comprometido a hacerlo vía delegación de facultades. Ya, delegación de facultades no lo hicieron. Entonces dijeron, bueno, vamos a esperar el proyecto del Ejecutivo, y el proyecto del Ejecutivo nunca llegó, por eso es que no hemos avanzado en la discusión de estas sanciones políticas y penales. Entonces yo quiero comprometer al presidente públicamente a que haga realidad esta promesa de la presentación de la legislación electoral y que no sea solamente en el tema de sanciones, sino también en la reforma integral. Que el Claro, que no sea para la tribuna, vamos que a sea ver. el código electoral el que sea presentado desde el Ejecutivo. Ahora, pregunta para todos también. Esta idea de que va a haber financiamiento privado para las campañas, es decir, que viene una empresa y te ofrece plata, se me hace muy difícil a mí, siendo inocente, pensar que una empresa va a bancar a un candidato sin esperar nada a cambio. ¿No? O sea, Ya digo no se yo, puede. es raro.
justamente se ha prohibido ahora el Ahora ya no se financiamiento puede. de empresas, ¿no es cierto? Y en la mitad de los países de América Latina Ya está prohibido y es, digamos, muy congruente con esta lógica de que la política debe financiarse por las personas y que además tiene que haber montos máximos para las donaciones, que tiene que haber un control acerca de dónde vienen los recursos y a dónde van, en fin, el poder darle al financiamiento de la política una lógica que haga que la política no se hipoteque Y a los fuera del intereses anonimato, privados, ¿no es cierto? ¿no? Y fuera del Por anonimato supuesto. en cuanto a las personas privadas. Inaceptable que haya fuentes anónimas y habrá que garantizar además que no venga dinero por debajo de la mesa, porque tú puedes prohibir que las empresas donen y por debajo de la mesa entregan un maletín con 2-3 millones de dólares. Y no solo eso, la empresa manda 10 testaferros cada uno con 100 y ya está. Es un tema Sí. complejo porque no todo se puede regular, ¿no? Pero también hay que cuidar, por ejemplo, los disparadores del gasto. ¿Qué es lo que va a ocurrir con la contratación de publicidad en televisión, por ejemplo, si es que se puede a través de financiar la campaña con financiamiento público directo, o mejor dicho indirecto, a través de minutos en medios de comunicación? O sea, la franja. Franja mejor administrada de lo que está ahora. Actualmente la franja cuesta como 10 millones de dólares por cada elección, poco más de 10 millones de dólares por elección, 30 y tantos millones de soles, y tiene un impacto mínimo. Entonces no se pueden usar esos recursos de mejor manera para tener un mecanismo que permita a los partidos expresar sus puntos de vista durante la campaña. No se podría regular mejor el acceso a medios. En fin, yo creo que hay mucho trabajo por hacer y sobre la base de esos recursos Trabajar. se podría tener un financiamiento público de campañas, porque actualmente lo que tenemos es un financiamiento público de época no electoral, pero no tenemos un financiamiento público de campañas. Entonces eso valdría la pena trabajarlo, por ejemplo. Ahora, hoy Cecilia Valenzuela puso un tuit ironizando, pero que la verdad es que me dejó pensando, en donde decía, ahora que han prohibido que el Estado invierta en medios, ¿qué tal si los políticos tampoco pueden invertir en campaña en medios? ¿No? O sea, alejémonos pues y terminemos esta separación de una vez. Claro, Mira, evidentemente estaban criticando la ley. Sí, dos cositas quisiera comentar sobre eso. Uno, la importancia de lo que dice Percy revela otra vez la importancia de aquello que no nos cansaremos de repetir. Sin un efectivo control, ¿cómo vas a saber que una persona no dio más de la cantidad de dinero que la ley le permite? Claro. O sea, no hay forma. Si no le dices que te lo reporte, ¿cómo Si lo vas a saber? Si la propia SUNAT no puede, ¿qué va a poder la ONCE con el ejército? Pero de además gente que tiene- no le permites a la OMP que le pida el reporte, ¿cómo lo vas a saber? No lo vas a saber. No, ok. Segundo, yo insisto, el tema de la publicidad en televisión es muy fuerte en campañas generales, no en campañas regionales y municipales. Nosotros hemos hecho un En televisión estudio- nacional. En televisión. Porque sí. en los canales regionales Tampoco. sí hay No pasa publicidad. del 15%. No está Hay bien. casos como en el Callao, no, pero es que en la nacional es 70, 80%, ¿no? Y entonces tú dices, reduces eso y reduces un montón el disparador del gasto. Pero en Arequipa tú puedes ganar la elección invirtiendo solo el 15% en publicidad. Lo que hace el candidato en Junín para ganar el gobierno regional no es contratar en la televisión de Junín, es recorrer todo el departamento de Junín haciendo regalos, poniendo pintas y todo lo demás. Ahí va el principal gasto. Entonces, ¿esto a qué me lleva? Que yo creo que deberíamos tener el suficiente coraje de poner sobre la mesa topes para los gastos en campaña. Sí. En el Perú tenemos tope para lo que una persona puede aportar. O sea, usted dice topes generales. Tope general. ¿Y cuál cree como que debería existe ser el en monto? Colombia, como O en existe en Estados Unidos. Canadá, ¿no? O sea, es decir, tú puedes decir, ok, no más de $1 por elector, por decir algo. O sea, el máximo sería en todo caso 31 millones de soles. Bueno, si es que todos donan. 23 millones de 23 soles. que, claro. Es lo contar máximo los que niños. podría gastar un partido político, por citar un ejemplo. Y no es poca plata tampoco. Que no es poca plata. Lo tiene Colombia, lo tiene Canadá, lo tiene varios países. Entonces, tú le dices, no gaste nadie más de esta cantidad. Con lo cual, estás estableciendo un máximo y haces que no sea el dinero el gran Distorsionador elector, de la voluntad. el gran distorsionador de la voluntad popular. ¿No? Hay ¿Por un- qué no ponemos hay un eso en tema- discusión? Hay un tema que creo que pasa desapercibido o que es poco claro en general para quienes discutimos este tema. Tú le puedes dar a la OMP más tiempo, pero si no le das recursos, Claro. lo mismo que nada. Y hoy en día la OMP no tiene recursos siquiera para contratar
un auditor por cada oficina descentralizada. No le da el MEF, ha pedido ampliación, hasta ahora no se lo dan. Y este auditor tenía que ver con las funciones que tiene y son asignadas a la OMPE en razón del financiamiento. Solamente una persona. Ahora, ¿tú te imaginas lo que tiene que hacer la OMPE para supervisar las 13.000 listas, por ya no decir también los candidatos, titánica. Porque ahora la norma establece que también es el candidato quien tiene que reportar? En los últimos años, desde el 2003 de la ley de partidos políticos, se le ha asignado a los organismos electorales más funciones, más competencias, pero no más recursos. Y cada vez que hay una elección, esto es una tortura, porque tú presentas un presupuesto y tienes que negociar con el MEF, con la Dirección General de Presupuesto, que generalmente te recorta, Es su chamba. y tú tienes que, sí, dices tu chamba, pero hay un tema, pues a diferencia de cualquier política pública, que quienes se encargan de organizar las elecciones tienen que desarrollarlas en un día que es inamovible. Claro. Tú puedes postergar el día de inicio de clases, una vacunación la puedes mover, qué sé yo, pero las elecciones no la puedes mover. Y en consecuencia, toda la organización tiene que estar de tal manera articulada para que esto se desarrolle sin problemas. Pero si no le das recursos, le puedes dar tiempo, le puedes dar normas, pero si no le das recursos, ¿cómo van a poder enfrentar y cumplir las funciones que obligatoriamente les compete? Porque mañana más tarde, si no las cumple, ¿tú crees que alguien va a decir, oye, faltó presupuesto? Simplemente vas a criticar a la institución. En consecuencia, no se ve mucho esta parte, quizá digo un poco oculta, pero que ahora están muy presionados. ¿Tú te imaginas el caso del Jurado Nacional de Elecciones con el tema de dádivas? No es posible supervisar ni fiscalizar a todos los candidatos. Son miles. Son miles. Y luego va a salir una denuncia por televisión por acá, otro medio por allá, van a Por eso mandar era una bueno foto, un video. prohibirlas definitivamente. Todas. Yo Sí, pensaba en eso, pero también sí, ellos decían, ¿y cómo inspeccionamos? Sí, pero que se digamos, cumpla? incluso así tendrías que supervisar. Por eso. Entonces, creas normas, les dan competencias, pero no les entregas recursos. Eso es lo que los gringos le dicen enforcement. Claro. No hay cómo aplicar la ley. Así es. Ahora, les suelto una pregunta a todos que a mí me da vueltas en la cabeza y quizás esto tiene que ver con mi formación como abogado. Pero se discute mucho si es que los que están imbuidos en un proceso judicial deben o no poder postular. Y, digamos, es un atavismo legal mío, pero yo tiendo a decir que sí, porque se presume la inocencia. Entonces, no puede uno limitar la posibilidad de un ciudadano a hacer ejercicio de sus derechos políticos si es que un juez no dice que es culpable. Pero, lamentablemente, acá en Perusalén hay casos en donde flagrantemente la persona está metida en cosas que no debería estar. Ese caso, por ejemplo, del señor Álvarez en Ancash. Entonces, ¿cómo podemos acortar esa distancia entre quienes están en un proceso esperando la cosa juzgada de un juez y quienes han hecho travesuras y se están metiendo por el hueco? Y te devuelvo la pregunta, Mijael. ¿Alguien sabe de las personas que nos está viendo? Supongo que alguien sabe. ¿Dónde está el congresista Benicio Ríos Oxa? Congresista por el Cusco de Alianza para el Progreso. Cuando él postuló, tenía un proceso judicial porque había cometido delitos de corrupción cuando fue alcalde en una provincia del Cusco. Ahora ha sido condenado en segunda instancia. El Poder Judicial ha pedido la orden de captura. El Congreso le ha dicho, pídeme que levante la inmunidad, y el Poder Judicial le ha dicho, no tengo por qué pedírtela porque el proceso viene de antes. previo. Y el señor está yendo al Congreso, está yendo al Pleno. No lo he visto, pero No es que está. acá hay un problema. No está. de- El señor Benicio Ríos traía un juicio y así postuló. Pero escúchame, acá hay- Benicio Ríos Oxa. Vanesita, yo te pido un favor, googleemos la cara del congresista Benicio Ríos Oxa, pongámosla en pantalla a ver si alguien lo ha visto, como buscando a se Wando. busca. Sí, se busca, o sea, a ver si alguien Pero sabe dónde escúchame está. una mejor cosita, tiene que el tener problema alguna que recompensa. el problema que explica el doctor es el siguiente. Claro, el Congreso le dicen pide el elemento de inmunidad y no procedería el pedido porque según el reglamento del Congreso, la inmunidad no te alcanza cuando cometes el delito antes de ser elegido supuesto. y hasta un mes después. Entonces, hasta ahí estamos bien. ¿Debería el Congreso decir no tenemos nada que hacer?
te vas a la cárcel, pues, ¿no? Pero lo que dicen es lo siguiente, que la Constitución, que es la norma madre, no hace ese distingo. Por eso es que terminan pidiendo que sí se solicite el aumento de inmunidad. De ahí que yo insisto en proponer que eliminemos la inmunidad, aunque muchos de ustedes me dirán que no. De acuerdo. ¿No? Pero fíjate, hay otro caso que abona a tu favor, Patricia. El congresista Richard Acuña. Disculpa, Gerardo, acá está el doctor. Ah, sí. El doctor Feliz, Benicio, feliz. ¿no? En una posición milagrosa. Está Luis Albini. para ustedes, si alguien lo ve, por favor, nos manda un WhatsApp, nos manda un Twitter y bueno, vamos a dar una recompensa, será un panetón o algo así, espartano, Él módico. dijo que cuando la pero- sentencia quede en segunda instancia se entregaría. Y ya Bueno, está, ¿no? ya Ya está en segunda instancia, entonces ya saben, ahí está el señor Benicio, acá hay Ahí un está con chocotón los brazos abiertos, esperando, entrega. ¿no? Como esperando que el agua se vuelva vino. Ahí está de nuevo. Ayer, Me gusta. la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria decidió no levantarle la inmunidad al congresista Richard Acuña. Acuña, sí. Vicepresidente del Congreso, por un delito que se habría cometido antes de que sea congresista. Otra vez. Aquí me permito, Y en base a Gerardo, la inmunidad parlamentaria. abonar una idea. Cuando la congresista Donaire dice que la Constitución señala que no se puede procesar a un congresista mientras es congresista y que no es clara, esa es una interpretación de la Constitución, porque no lo dice literalmente. Lo que la Constitución, digamos, los abogados usan la palabra teleológico, que es cuál era la finalidad del legislador a la hora de escribir ese artículo. Y lo que ese artículo persigue es la inmunidad funcional, Así es. que es lo mismo que tienen los diplomáticos, Así que es, es, por supuesto. si uno comete un delito En en el ejercicio de sus función. funciones como congresista, ok, tiene inmunidad. Sí. Pero lo de antes y lo de después, Sí. por favor. Por eso es que el reglamento dice que no se aplica para delitos cometidos antes de asumir la función, ni tampoco para temas que no sean materia penal. O sea, oye, tú tienes problemas, deudas alimentarias, que tributarias. te vas a hablar en la inmunidad para decir no le voy a pasar alimentos a mis hijos. Bueno, hay varios. No. Bueno, sí, ya, pero no vale, ¿no es cierto? Entonces sí, se ha ido pervirtiendo la figura de la inmunidad parlamentaria y eso cala profundamente en la indignación de la gente. Ahora, congresista, ¿dónde ha sido, y le pregunto de nuevo, que usted ha encontrado mayor resistencia a avanzar con este proyecto al que le dedicó tanto tiempo? ¿En Fuerza Popular? En Fuerza Popular. Porque claro. y recordamos todos que tuvo usted una discusión acalorada en la Comisión de Constitución con el señor Miguel Torres, donde, bueno, o sea, No, yo creo que esa era discutieron fuerte. la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Porque ya venía una serie de obstáculos en contra del proyecto de reforma integral, porque no se quería debatir como tal. El encargo fue, elabórenos una legislación integral. Elaboramos la legislación integral. Pensaron que quizás no llegaríamos a puerto, pero con la ayuda de estos grandes expertos más de la población, llegamos a puerto. Presentamos la reforma y nos dicen no, esto no, nosotros veremos qué escogemos de ahí para legislar. Segunda reunión de la Comisión de Constitución, lo mismo, insistimos. En la tercera, obviamente, tuve una reacción propia de quien siente la frustración de haber trabajado por algo que era positivo para el país, porque generaba grandes cambios, y no se haya logrado concretar, ¿no? Inocentemente pregunto, ¿qué tiene Fuerza Popular contra la reforma? Yo no creo ¿Tienen miedo? Yo no creo que tenga algo en contra de ciertos temas de reforma. Yo creo que lo que no quieren, por lo menos hasta el momento, es que se logre una codificación, que fue la objeción que se nos presentó, ¿no? Porque si bien es cierto, si en un principio te dicen, trata de unir las leyes que están dispersas, haz una codificación electoral y luego te dicen, no, nosotros veremos qué sacamos de ahí. Entonces, no hay una objeción en sí a lo que es temas de reforma dispersos, pero que generan más desorden legislativo, ¿no? Claro, pero de repente, inocentemente también, Fuerza Popular teme que si es que esta reforma se lleva a cabo de manera integral, su candidata o sus candidatos para las regiones, para los distritos pierdan fuerza. Bueno, es una percepción de lo que podría ser la opinión de ellos, ¿no? Y yo no sé en sí qué es lo que piensan, por qué no lo integral. De repente, como se comentaba acá, algunos partidos, algunos políticos tienen miedo a los cambios, ¿no? Creo que Y es un tienen prejuicio, ¿sabes qué? Mucho tiempo con el mismo sistema. No, porque incluso en el propio código ellos podrían introducir los cambios de aquellos temas que, digamos, les interesa. preocupa
y aprobarlo, porque no se aprueba pues todo el paquete sí o no. O evidentemente merecen algunas modificaciones según cada bancada. Sí creo que tiene un prejuicio y sí creo que tiene un temor. Y yo creo, por ejemplo, que están cerca de Keiko Fujimori, tienen un temor. Fernando, te voy a pedir un favor. Sí. Ese temor me lo vas a contar después de la pausa de Arriba Alianza, porque tenemos que hacer un programa. Volvemos. Bien, ya estamos de vuelta aquí en Contacto y Fernando Tuesta tenía una tesis que sostiene que el fujimorismo tiene miedo. Yo creo que le han transmitido a Keiko este temor. Porque ¿quién? No es razonable, ¿no? Te puedo decir, yo no conozco exactamente quién están, de sus asesores principales en todo caso. Porque mira, si tú tomas el código y dices, bueno, imaginemos que se apruebe. ¿Quiénes se ven perjudicados y quiénes se ven de alguna manera fortalecidos? Yo creo que los partidos más fuertes. ¿Se ven fortalecidos? O en todo caso, no afectados de la manera que se cree. Hay 23 partidos políticos inscritos legalmente. Yo creo que la mayoría no podría cumplir muchas de las normas y exigencias del código. Y visto así, tú dices, oye, pero si les conviene. De hecho, Fuerza Popular debería ser el primero en pasar. Podría cumplir muchas de las cosas que ahí está. Por ejemplo, si Fuerza Popular es vulnerable a, en campaña, recibir dinero privado, si el código te dice, va a haber financiamiento público en las campañas, vamos a tener más minutos y tiempo en televisión porque se aumenta la franja, ya ahí rebajas drásticamente el presupuesto que necesita como campaña. Y está de alguna manera protegido, no solamente Fuerza Popular, sino otros. Entonces, si lo ves de manera un poco más de detalle y conocimiento, yo creo que Fuerza Popular debiera aceptar ir al código, como ir a la bicameralidad y otros. Yo creo que tiene muchos prejuicios y creo que quienes están asesorando aquí con Fujimori no conocen de estos temas. Entonces, lo que usted cree es que el prejuicio viene por ignorancia y no necesariamente por mala leche. Bueno, en todo caso, lo que estoy diciendo es que si es que se aprueba, ellos no serían perjudicados. Como mucha gente cree, no, si se aprueba en realidad este es en contra de Fuerza Popular, yo no creo. Lo que pasa es que a los políticos a los que les ha ido bien con estas reglas no tienen incentivos para cambiarlas. Claro, si les va bien así, ¿para qué lo van a cambiar? Exactamente, ¿cuál sería el incentivo? Y hay que generar ese incentivo desde la opinión pública, ¿no? Exacto. Y bueno, y mira a los congresistas también que nos han tocado, ¿no? También no nos ha ido tampoco. Les pregunto a todos por un asunto que es bien importante que se ha aprobado hoy por insistencia en el Congreso, y es que se ha aprobado la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios. Quiero saber qué opinión tienen. Mira, nosotros como Transparencia suscribimos el día de ayer, antes de ayer, un pronunciamiento por iniciativa del Consejo de la Prensa Peruana, IPIS, la Sociedad de Radio y Televisión. Transparencia se sumó a este pronunciamiento junto a otras instituciones porque pensamos que un proyecto de esa naturaleza restringe la posibilidad, por lo tanto el derecho de información de amplios sectores sociales. La brecha digital, si es que se piensa que eso se puede reemplazar con la publicidad en Internet, hay un desconocimiento muy alto de las dificultades que hay. La congresista Bonaire, que viene de Loreto, puede decirnos cuándo llegó la banda ancha a Iquitos y en qué lugares de Loreto hay real acceso a Internet y en cuáles no hay. La brecha digital es inmensa, es enorme, no hay forma de llegar. Hay una cantidad significativa de medios de comunicación locales, hace un momento comentábamos, radios locales, televisoras locales, que podrían quebrar, sin duda, si es que le estás prohibiendo que la municipalidad anuncie una campaña de vacunación o haga un anuncio en el cual diga que de tal día a tal día la carretera va a estar cerrada porque hay obras, porque hay un huaico. O porque hay obras, porque hay que reparar el puente. Ahora, congresista, siguiendo con su opinión, planteo un tema más sobre lo que ya ha dicho el doctor Tábara. Es que el consumo en Internet en el Perú es atípico, porque cuando se ve la penetración de Internet, la gente no tiene en cuenta el fenómeno de las cabinas. O sea, no todo el mundo tiene celular y computadora en su casa.
Entonces, uno puede tener acceso a Internet por una cabina, pero la conducta de un usuario en una cabina es rápida. O sea, tienes que hacer lo que tienes que hacer y te vas. No es que te pones a ver propaganda. Sí, pues te cuesta. ¿no? ¿No? Y además cuesta plata. Claro. Entonces, ¿usted qué piensa con respecto a esta ley que se aprobó? Hemos manifestado como bancada nuestra oposición a esta ley desde el principio. Inclusive el Ejecutivo lo observó. Ahora se insistió en su aprobación, por lo cual va a salir ya promulgado por el presidente del Congreso. El sábado, sí. Así es. Y lo único que queda es plantear una acción de inconstitucionalidad Al TC. justamente por infringir el derecho a la información. Ha dicho bien el doctor Tábara, en mi tierra, en Loreto, inclusive en la capital, que es Iquitos, el internet es lentísimo. Un mensaje te puede llegar cada 10 minutos o tarde. O sea, no hay la ¿Tanto posibilidad. Sí, no funciona bien. Y a pocos... Y no hablemos en auto y más allá, o sea, No, debe ser peor. no, por supuesto. Entonces no podemos decir que la población se va a informar a través de las redes sociales. Y la población en la selva usa mucho la radio para informarse, desde la madrugada. Inclusive los canales de televisión locales son vistos en las regiones, ¿no? Fuera de los nacionales a los que han satanizado. Y no se están dando cuenta que estos pequeños medios de comunicación que hay en provincias los están prácticamente condenando a la quiebra, porque la mayor parte de ingresos que estos tenían eran de la no publicidad, de la comunicación que hacía el Estado, de diferentes campañas o lo que quería informar a la población, ¿no? Ahora, yo te pregunto, Sí, Fernando, además por favor. sobre las elecciones, ¿cómo va a impactar? ¿Tú te imaginas la OMPE incapacitado por informar en términos cuándo son las elecciones, ¿Cuándo le toca- cómo dónde votar, toca votar? los procedimientos, incluso las sanciones, etcétera? Y en elecciones regionales y municipales esto es todavía mucho más preocupante. Ya la publicidad estatal tenía un filtro en época de elecciones y que tenía que ser aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones. Ahí había problemas. Ahora, sin esto, los problemas se multiplican. Entonces, ¿qué va a hacer la OMPE, por ejemplo, para informar a la población en relación al proceso electoral? ¿A través de redes sociales? Discúlpeme, pero este es un chiste, ¿no? Este es un chiste. Porque además, tú bien lo has dicho, la penetración no solamente es un porcentaje y una cantidad, sino que ahí hay que valorar la conducta Del que usuario. tiene del usuario. Claro. Y allí la cosa es abismal entre urbano, rural, sector medio, educado, ¿no? Etcétera. Pero además, y tú también lo acabas de decir, la gente, por ejemplo, que usa e invierte dinero en su smartphone, no va a hacer uso a través de la publicidad. Ellos quieren de repente hacer uso de otro tipo, de repente de sus redes sociales y punto. Entonces, yo creo que esto le da le hace un tremendo daño en general Ahora, a la ciudadanía, y termino sí. con esta idea. Y lo peor de todo, ¿sabes qué? Es que se dice que esta compensación va a permitir realmente que la gente se sienta informada, cuando lo único que se debió hacer, yo creo, si es que esto hubiera sido el objetivo claro, regular un poco más. Por ejemplo, tú ves que algunos municipios utilizan la publicidad para hacer autobombo al alcalde. Sí. Por ejemplo, esas cosas se deben de prohibir, está bien. Pero llevar a este punto es un punto extremo. No hay nada parecido en América Latina, ni siquiera el ejemplo que han dado de México. No, y acá, Fernando, te quiero volver a preguntar y luego escuchar la opinión de Percy. La congresista de Fuerza Popular, Esther Saavedra, ha dicho que la gente escucha Radio Nacional, ¿no? Y que por ahí se va a enterar todo, y por el peruano y por Televisión Nacional. El peruano lo leemos a veces los abogados para ver qué sale, pero más allá de eso, informativo no es. No hay. Y Televisión Nacional, creo que Hugo Coya hizo un gran trabajo, pero ahora más bien anda navegando por aguas inciertas. Pero dejando eso de lado, ¿tú crees que esta ley responde a un genuino interés de los políticos, no, para o es nada. una vendetta personal contra Mira, la prensa? lo había presentado ya el congresista Mulder hace un tiempo, pero sin el concurso y el apoyo decidido de Fuerza Popular esto no pasaba. Ajá. Y acá creo, esto es una interpretación, en realidad Fuerza Popular considera y ha considerado desde la derrota que parte de la derrota tiene que ver con los medios. Y esta es una forma de, en realidad, La venganza. o de venganza, o quizá decir esto no volverá a pasar en la próxima elección. Porque de hecho consideran, repito, que los medios fueron uno de los factores de la derrota de Fuerza Popular. Y yo creo que hacia eso han apuntado. Ninguno de los argumentos a favor son sostenibles.
de ninguna manera. Percy, Mira, antes de tu opinión te sí. quiero dejar una pregunta para escuchar tu opinión sobre eso también. Aquí nadie en su sano juicio sería capaz de decir que el Estado esté regalando publicidad a todos los medios. O sea, eso es una locura. Además, estamos en un momento de austeridad, no hay plata. Pero lo importante acá es regular dónde se gasta, que sea eventual, pertinente, idóneo, útil el gasto, pero regulado. Esta prohibición, yo no entiendo quién favorece. Bueno, en el mundo entero lo que se busca es que los gobiernos informen más, rindan más cuentas, puedan dar información a la gente sobre sus servicios para que se usen mejor. Es el tipo de recomendación que se le hace a cualquier gobierno del mundo, ¿no? Entonces estamos yendo aquí en contrasentido con eso, porque se está limitando la posibilidad de que el Estado comparta con la ciudadanía los beneficios que puede tener el uso de determinados servicios, que cambie la cultura política, que genere otros hábitos de comportamiento, en fin. Entonces yo creo que está yendo esta ley contra la idea de que el Estado tiene que comunicar más en lugar de comunicar menos, ¿no? Y evidentemente es posible que la regulación previa sobre este tema no haya sido suficiente. Hay una ley de hace más de 10 años que probablemente no se cumple adecuadamente, pero tal vez había que mejorar esa ley, efectivamente. Mejor, ¿no? Hay que hacer algunos ajustes para garantizar que no se desperdicien los recursos en publicidad que no tiene una finalidad concreta, en fin, pero más allá de eso, el prohibirla parece un contrasentido, ¿no? Y además, a raíz del ejemplo muy bueno que puso Fernando con respecto a la OMPE, me quedé pensando, cuando salió el DNI amarillo para niños, todo el Perú se enteró a través de los medios. Por supuesto. Claro. Cuando fue la campaña contra el fenómeno del niño, todo el Perú se enteró que había que donar a través de los medios. Entonces, yo no sé cómo va a ser la congresista Saavedra para contarnos esto por Radio Nacional. Porque además son cosas que requieren campañas, es decir, Claro, es una cosa larga. Es una estructuración de mensajes que no solamente se pueden emitir por un solo canal, ¿no? Y además, fantástico hubiera sido que el congresista Mulder presente esta ley cuando García era presidente, ¿no? Aquí donde se gastó mucho. Digo nomás. Yo creo que la regulación es necesaria, sin duda. Y que esta ley, esperemos que el Tribunal Constitucional la declare efectivamente inconstitucional y la expulse del ordenamiento jurídico. Y además que ojalá no lo haga tarde rápido, mucho ¿no? tiempo en eso. Y luego cuando se regule la publicidad, habrá que regular también cuánto pueden tener canales de televisión propios las entidades del Estado. Correcto. O programas. El Congreso tiene un canal de Sí, televisión. claro. Correcto. Bueno, señores, ha llegado la hora de terminar el programa, se nos ha ido volando el tiempo. Quiero terminar haciéndole una pregunta al doctor Tuesta, que es una especie, ya le decía yo, de brujo. ¿Cuánto queda el partido de Perú? ¿Cuánto queda el partido de Perú? Fírmelo. Mañana no tenemos un programa. No, fírmalo. Dale. 2-1. Para Perú. Ya postea. Ya, listo. 2-1 para Perú. Nos vemos mañana. Chao.